Siempre notaba la sonrisa radiante de mi madre al hablar de otros niños. Y míralos. Son tan talentosos, decía con los ojos brillantes de orgullo. Pero cuando se trataba de mí, sus palabras eran diferentes. No eres lo suficientemente bueno, me dijo un día, y me dolió más de lo que esperaba. Me hizo sentir pequeño, como si fuera invisible. En un momento de rebeldía salvaje, decidí enviarle una invitación de boda al hijo de mi rival. Pensé que así les demostraría a todos, especialmente a mi madre, que podía ser tan bueno como cualquier otro. Pero cuando se me pasó la emoción, sentí un nudo en el estómago. No podía quitarme de la cabeza las hirientes palabras de mi madre. No eres lo suficientemente buena. Esas 5 palabras resonaban en mi cabeza cada vez que me miraba al espejo. Me picaban como una abeja, haciéndome sentir pequeña e inútil. Veía la decepción en los ojos de mi madre cada vez que me equivocaba. Era como estar atrapada en un círculo vicioso intentando demostrar mi valía, pero nada cambiaba. Cada vez que David me hacía un cumplido, parecía falso. ¿Cómo podía amar a alguien que no estaba a la altura? La sombra de las palabras de mi madre se cernía sobre mí, susurrándome que era un fracaso. Incluso cuando estaba feliz, sentía un nudo en el estómago que me recordaba mi inutilidad. Quería ser valiente, demostrarle a mi madre que podía tomar mis propias decisiones. Pero en lugar de eso, invité a Mark, el rival de David, a pasar un rato. Esto le demostrará, pensé. Creía que estaba tomando el control, pero en el fondo, solo estaba huyendo de la verdad. Anhelaba validación, pero mis acciones solo alejaron a David. La aceptación que ansiaba se alejaba aún más de mi alcance. ¿Por qué lo invitaste?, preguntó David con los ojos muy abiertos, dolido, cuando se lo dije. Sabes que no te conviene. Solo quería demostrar algo, respondí, con la frustración bullendo en mi interior. ¿Demostrar qué? ¿Qué puedes tomar malas decisiones? Sus palabras me hirieron profundamente, con más fuerza de la que esperaba. Sentí que el corazón se me aceleraba al darme cuenta del lío en el que estaba metida. Tenía que afrontar las hirientes palabras de mi madre y, más importante aún, enfrentarme a mí misma. Tenía que decidir quién quería ser. ¿Seguiría huyendo o me levantaría y lucharía por lo que realmente quería? La decisión era mía, y necesitaba tomarla rápido antes de que todo se derrumbara. Mientras caminaba por el parque, el frío del aire me azotaba los pulmones. Esperaba que me despejara la mente del desastre que había causado. Cada paso era como arrastrar un gran peso, agobiado por la culpa. Podía oír a los niños reír cerca, su alegría era un duro recordatorio de la felicidad que había perdido desde que envié esa invitación. Necesitaba sanar, pero era como un sueño que se desvanecía. Vi a parejas compartiendo momentos dulces y se me encogió el corazón. Había arruinado lo mejor de mi vida, David. Siempre había sido amable conmigo, y ahora tenía que cargar con las consecuencias de mis decisiones descuidadas. La discusión se repetía en mi mente, su mirada de dolor me dolía más que cualquier cosa que mi madre hubiera dicho jamás. Sentada en un banco, respiré hondo, intentando encontrar algo de claridad. Quería demostrarle a David que valía la pena, pero en cambio, lo había alejado. Deseaba poder volver atrás y cambiar lo que hice. El parque se sentía tranquilo, pero me atormentaba con los recuerdos de lo que había perdido. Las hojas danzaban al viento, y de repente lo comprendí, tenía que afrontar mis errores. No podía seguir ocultándome la verdad. Necesitaba enmendar las cosas y demostrarle a David que era mejor que esto. Pero primero, tenía que afrontar mis propios sentimientos y aceptar lo que había hecho. ¿Por qué hice eso?, murmuré. Justo entonces, vi a David caminando hacia mí con una expresión indescifrable. Mi corazón se aceleró. David, grité con voz temblorosa. Se detuvo, mirándome con una mezcla de ira y dolor. ¿Qué quieres?, preguntó con los brazos cruzados. Quiero hablar, dije con voz firme. Metí la pata y necesito arreglar esto.
negó con la cabeza y se dio la vuelta. Es demasiado tarde. No puedes decir eso ahora. Me invadió el pánico. Por favor. No puedo seguir fingiendo que todo está bien. Me equivoqué. David hizo una pausa, todavía de espaldas a mí. No lo entiendes. La confianza no regresa simplemente porque pides perdón. Sentí una oleada de determinación. Entonces déjame demostrarte. Te demostraré que puedo ser mejor. Se giró levemente, buscando la mía con la mirada. ¿Cómo puedo creerte? Solo dame una oportunidad, supliqué. Lucharé por nosotros. Dudó, y por un instante, la esperanza brilló entre nosotros. Pero luego retrocedió, negando con la cabeza. No sé si puedo volver a confiar en ti. Se me encogió el corazón, pero no me rendiría. Lo recuperaré, no importa cuánto tiempo me lleve. Mientras se alejaba, supe que tenía que afrontar mis errores directamente. Cada día me pesaba más por los errores que había cometido. No podía ignorar el fuego que ardía en mi interior, impulsándome a demostrar que valía algo, no solo para mí, sino también para mi madre. Su voz resonaba en mis oídos: no eres lo suficientemente buena. Me dolía, alimentando mi ira. Quería venganza. Estaba lista para demostrarle que podía tomar decisiones audaces. Entonces lo comprendí. Enviaría una invitación de boda a Mark, el rival de David. Era la manera perfecta de fastidiar a mi madre. Casi podía imaginar su cara de asombro, con la boca abierta de incredulidad. La idea me aceleró el corazón. En ese momento no me importaban las consecuencias. Solo quería saborear esa dulce venganza. Con bolígrafo en mano, garabateé la invitación, con el pulso acelerado. Me sentía bien defendiéndome, incluso si eso significaba herir los sentimientos de los demás. Pensé que podría con cualquier cosa que se me presentara. Pero no tenía ni idea de lo rápido que las cosas se descontrolarían. Al dejar la invitación en el buzón, la emoción bullía en mi interior. Sentía que por fin estaba tomando las riendas. Pero en el fondo, presentía que se avecinaban problemas. Estaba a punto de descubrir lo peligrosa que podía ser mi venganza. ¿Por qué harías algo tan imprudente?, me preguntó mi amiga Mía cuando se lo conté. Porque tengo que hacerlo, respondí con voz firme. Necesito demostrarle que no soy un perdedor. Pero ¿qué pasa si sale el tiro por la culata?, insistió con la preocupación grabada en su rostro. Entonces me ocuparé de ello, espeté, sintiendo una mezcla de determinación y temor. Al alejarme del buzón, no podía evitar la sensación de que me adentraba en una tormenta. No sabía que este acto de desafío lo cambiaría todo. Sentí una oleada de emoción al enviar la invitación, pero entonces la culpa me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué había hecho? Creí que estaba siendo valiente, pero ahora sentía que me estaba cavando un agujero en el corazón. David siempre había sido bueno conmigo, y aquí estaba yo, estropeándolo todo solo para dejar claro mi punto. La emoción que sentía se desvanecía rápidamente. Cada vez que pensaba en esa invitación, se me hacía un nudo en el estómago. Veía la cara de David, confundida, dolida, quizá incluso enfadada. Yo había provocado eso. Quería plantarle cara a mi madre, pero ¿a qué precio? Me imaginé su sonrisa de suficiencia si lo supiera. Me hizo sentir peor. No se trataba solo de mí, también se trataba de David. Tenía miedo de haber ido demasiado lejos, y la emoción de la rebelión ahora me pesaba. ¿Debería disculparme? ¿Y si era demasiado tarde? Había alejado a David, y la culpa me envolvía como una densa niebla. Necesitaba arreglar esto, pero la chispa que una vez tuve se había esfumado. Me sentía desesperada, como si me estuviera perdiendo en un juego que no quería jugar. ¿Por qué hiciste esto? Casi podía oír la voz de David, llena de decepción. En cuanto presioné enviar la invitación, una oleada de emoción y pánico me invadió como una ola.
Había corrido un gran riesgo al intentar demostrarle a mi madre que era fuerte, que podía tomar mis propias decisiones. Esto no era solo papel, era mi manera de desafiar sus expectativas. Pensé que estaba cambiando las cosas con Mark, demostrando que podía liberarme. Pero no vi venir los problemas. ¿Por qué hice eso?, me susurré a mí misma, con el corazón acelerado. Sentía que estaba madurando, pero en el fondo, me preocupaba David. No quería hacerle daño, pero la invitación parecía ir demasiado lejos. Había dado un salto, y ahora temía haber roto la confianza entre nosotros. ¿De verdad te parece bien?, me pregunté, pensando en el rostro amable de David. La voz de mi madre resonó en mi mente, haciéndome dudar si había tomado la decisión correcta. Esta invitación me pesaba en las manos. No pretendía lastimar a nadie, pero quería demostrar que valía algo. Al imaginar a David sintiéndose traicionado, sentí un nudo en el estómago. Quería ser valiente, pero tenía miedo de perder a alguien que me quería. Quizás fue un error, murmuré, sintiendo un escalofrío. La emoción se desvaneció, reemplazada por un profundo arrepentimiento. Había abierto una puerta que no podía cerrar, y ahora me preguntaba qué pasaría después. ¿Lo entendería David? ¿O lo había alejado para siempre? El miedo a lo desconocido me acechaba, y sabía que había desatado algo peligroso. ¿Por qué envié esa invitación? Sentí un gran peso en el pecho. Cuando David la abrió, la confusión se dibujó en su rostro, y me dolió más de lo que pensé. Podía ver la tormenta que se avecinaba en sus ojos. Había abierto la puerta a un desastre, y no tenía ni idea de cómo arreglarlo. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó David con voz temblorosa. La confianza que habíamos construido se estaba resquebrajando, y me sentía atrapado en una red pegajosa que yo mismo había creado. Quería impresionar a mi madre, demostrar que podía ser valiente. Pero ahora solo veía mis errores mirándome fijamente. David, no quise hacerte daño, dije con desesperación en la voz. Lo vi forcejear y me dio un vuelco el corazón. Se merecía algo mucho mejor. Quería retractarme de mi decisión, borrar el dolor de sus ojos. Cada segundo se sentía pesado, como una bomba de relojería. Por favor, déjame explicarte, le pedí, pero se dio la vuelta, cruzándose de brazos. El silencio era ensordecedor y mi mente corría a mil. ¿Cómo podía hacerle entender que nunca quise que esto pasara? ¿Por qué debería confiar en ti?, me espetó, y sus palabras me impactaron como flechas. Sentí que los muros se cerraban a nuestro alrededor, que la confianza que habíamos construido se desmoronaba. Podía sentir la traición flotando en el aire. Solo quería, comencé, pero ya ni siquiera sabía qué quería. Mis actos audaces me habían causado este desamor, y me sentía perdida. Guárdalo, dijo con voz fría. La distancia entre nosotros era como un océano. Había roto nuestra conexión, y ahora estaba allí, sola y sin saber cómo recomponerla. David, por favor, grité, pero el daño ya estaba hecho. Sentía que lo estaba perdiendo en una marea oscura que yo misma había creado. Mi corazón se aceleró mientras buscaba la manera de reparar lo que había roto, pero solo encontré arrepentimiento. Mientras el peso de mis decisiones llenaba la habitación, la frustración de David explotó como un globo. ¿Por qué enviarías esto? Apretó la invitación con fuerza, con la sorpresa reflejada en su rostro. Mi corazón se aceleró, nunca quise lastimarlo. Pero aquí estábamos, atrapados en una tormenta de emociones, y podía sentir como el suelo se tambaleaba bajo nuestros pies. Pensé que así le demostraría a mi mamá que valía, solté, con las palabras atropelladas. El dolor de David se transformó en ira, y sentí que lo estaba perdiendo. Esto no es un juego, gritó, con la decepción atravesándome el pecho. Quería explicarle, hacerle ver, pero solo pude ver cómo su frustración se desbordaba. No pensé que te haría daño, dije en voz baja, con las lágrimas a punto de derramarse. Pero en el fondo, sabía que me había pasado de la raya.
La risa de Mark resonó en mi cabeza, recordándome la traición que había causado. El rostro de David se tensó, él también parecía traicionado. El aire crepitaba por la tensión y me di cuenta de que mis decisiones nos habían traído hasta allí. ¿Cómo dejé que todo se complicara tanto? Después de enviar esa invitación tonta, me sentí completamente perdida. Necesitaba ayuda para resolver las cosas, así que llamé a mi amiga Lisa. Siempre me daba los mejores consejos, y yo estaba en una situación muy difícil. Cuando le conté lo que hice, su expresión se tornó seria. ¿De verdad crees que esto ayudará?, preguntó con preocupación en el rostro. Me di cuenta de que entendía lo que sentía, pero yo me sentía atrapado en mi propio caos. Solo quería demostrarle a mi mamá que valgo algo, admití, con el peso de mis palabras flotando en el aire. Lisa respiró hondo. Tienes que pensar en David también. No es solo una pieza más de tu juego. Ay. Eso me impactó profundamente. No había pensado en cómo mis acciones podrían lastimarlo. Estaba tan absorta en mi propio drama que no veía cómo mis decisiones afectaban a alguien que me quería. Esa noche, di vueltas en la cama, repasando nuestra conversación una y otra vez. La culpa me invadió y se me hizo un nudo en el estómago. Tenía que arreglar esto. Tenía que disculparme con David. La idea de perderlo me asustaba, pero sabía que no podía enfrentarlo sin reconocer mis errores. Tenía que afrontarlo de frente. Al día siguiente, encontré a David sentado solo, con cara de perdido. Mi corazón se aceleró. David, ¿podemos hablar?, pregunté con voz temblorosa. Levantó la vista con sorpresa en los ojos. ¿Qué pasa? Metí la pata, solté. No pensé en cómo mis acciones te harían daño. Su expresión era difícil de interpretar y sentí el peso de mis palabras flotando entre nosotros. No lo entiendo, respondió, con la confusión mezclada con el dolor. ¿Por qué hiciste esto? Pensé que probaría algo, expliqué con desesperación en la voz. Pero ahora veo que estaba mal. Lo siento. David me miró fijamente, sus ojos buscándome. Contuve la respiración, esperando que lo entendiera. ¿Me perdonaría? Por fin llegó el día de la boda de Mark y sentí un nudo en el estómago. Me senté al fondo del elegante salón, viendo a la gente abrazarse y reír, siguiendo tradiciones que ahora me resultaban extrañas. Las flores eran preciosas, la música agradable, pero mi mente estaba fija en David. Mientras Mark y su novia decían sus votos, se me encogió el corazón. Cada palabra me impactaba profundamente, recordándome el amor que había arruinado. Miré a David. Se veía tan fuera de lugar, con una mezcla de tristeza y rabia en su rostro. Quise gritar lo siento, pero estaba paralizada, como una estatua. Mark, grité con voz temblorosa. La sala quedó en silencio, con los ojos fijos en mí. La mirada de David me quemó la espalda. No te mereces esto. La sonrisa de Mark se desvaneció. ¿De qué estás hablando? Sé lo que le hiciste a David, exclamé. Se oyeron jadeos. David dio un paso adelante, con el rostro confundido. ¿Qué quieres decir? Respiré hondo, lista para revelar la verdad. Jugaste con nuestros sentimientos. Nos manipulaste a ambos. La cara de Mark se puso roja. Solo estás celoso. No, ya no quiero ser más un peón en tu juego. Grité. La tensión en la sala era densa. Sentía el peso de las miradas de todos. Era el fin. Me estaba liberando de las cadenas de la manipulación y la traición. David me miró con una mezcla de sorpresa y esperanza en sus ojos. El arrepentimiento me golpeó con fuerza, como una ola de frío que se estrella en la playa. Me quedé paralizada en mi asiento durante la boda, con el corazón acelerado. Intenté plantarle cara a mi madre, demostrarle que era lo suficientemente buena, pero lo único que conseguí fue herir a David. Sentía el peso de mis malas decisiones sobre mí. Cada vez que miraba a David,
sus ojos se llenaban de dolor. Pensé que sería divertido invitar a su rival, pero ahora sentía como si lo hubiera apuñalado por la espalda. Me sentía atrapado por mis propias acciones. La emoción que antes sentía se convirtió en una pesada piedra en el estómago. Quería hacer una declaración contundente, pero no pensé en cómo lastimaría a David ni en lo que diría de mí. Verlo charlar con Mark me dolía el corazón. ¿Qué he hecho?, me susurré. Me di cuenta de que mi necesidad de la aprobación de mi madre me llevaba a tomar decisiones de las que me arrepentiría. El arrepentimiento me rodeaba como nubarrones, empeorando todo. Había cruzado la línea, y ahora tenía un desastre que no podía arreglar. David, por favor. Quería gritar, rogarle perdón, pero sabía que tenía que afrontar lo que había hecho. Tenía que asumirlo. La fiesta continuaba a mi alrededor, pero solo podía pensar en cómo arreglar esto antes de que fuera demasiado tarde. En medio de las risas y el baile, vi a David al otro lado de la sala. Era como una luz brillante en el caos, pero mi corazón latía con fuerza de preocupación. Las cosas estaban complicadas entre nosotros y me sentía atrapada. Quería gritar su nombre y arreglar las cosas, pero el miedo me retenía como un peso. David parecía fuera de lugar, de pie junto a Mark, que celebraba demasiado. Podía ver la tensión en los hombros de David, él no pidió estar aquí, y todo era por mis errores. Me había esforzado tanto por demostrarle a mi madre que era lo suficientemente buena, pero ahora me sentía un fracaso total. Estaba atrapada en mi propio caos. El arrepentimiento me invadió como una ola. Vi a David escudriñando la multitud, buscando a alguien con la mirada, quizás esperando que no fuera yo. Sentía una opresión en el pecho. Quería correr hacia él y pedirle perdón, pero ¿y si no quería oírlo? La risa me pareció vacía, y lo único que podía sentir era tristeza en el corazón. De repente, algo cambió en el aire. Me di cuenta de que había cometido un grave error, y ahora había una enorme brecha entre nosotros. Me quedé allí, impotente, mientras David miraba a su alrededor, sin saber cuánto deseaba arreglar todo lo que había roto. ¿Por qué lo hiciste?, gritó Mark, interrumpiendo el momento. La sala quedó en silencio y todos se giraron a mirar. El rostro de David palideció. ¿Hacer qué?, replicó con voz tensa. Di un paso adelante, pero mis pies se sentían pegados al suelo. David, por favor, susurré, desesperada por explicar. Pero antes de que pudiera decir más, Mark se rió. ¿Crees que puedes volver a entrar después de lo que hiciste? Mucha suerte. Los ojos de David se oscurecieron, y pude ver dolor mezclado con ira. No puedo creer que siquiera hayas aparecido por aquí, dijo con voz fría. Se me encogió el corazón. Quise acercarme para decirle que lo sentía, pero las palabras se me atascaron. La tensión en la habitación era densa, y sabía que debía actuar rápido. Espera, grité, recuperando por fin la voz. Pero parecía demasiado tarde. David se dio la vuelta y sentí que la brecha se agrandaba. La diversión de la boda se desvaneció mientras mi mundo se desmoronaba. ¿Tendría alguna vez la oportunidad de arreglar las cosas? Mientras estaba allí, debatiéndome entre mis decisiones y el desastre que había causado, Mark se acercó pavoneándose con una sonrisa de suficiencia que me revolvió el estómago. Sus ojos brillaban de emoción, como si acabara de gastarme una broma pesada. Mi corazón se aceleró. Le había dado la oportunidad perfecta para hurgar más en el dolor de David. A Mark le encantaba el caos que había creado. Bueno, mira quién se cree valiente, dijo, acercándose. La petulancia en su voz me dio escalofríos. Quería gritarle que no era broma. Había intentado demostrar mi fuerza, pero solo conseguí provocar el desastre. ¿De verdad te parece gracioso?, le espeté con voz temblorosa. Mark se encogió de hombros, claramente disfrutando de mi forcejeo. Su risa fue como una puñalada por la espalda, un duro recordatorio de que lo había juzgado totalmente mal. Miré a David, de pie a un lado, con la confusión y el dolor en el rostro.
Se me revolvió aún más el estómago. Deberías haberlo pensado bien, dijo Mark con una sonrisa burlona. Ahora has metido a David en tu lío. Cada palabra me golpeaba como un puñetazo. Nunca quise lastimar a David, solo quería demostrarle a mi madre que era fuerte. Pero ahora, no era más que un peón en el cruel juego de Mark. Me sentí atrapada, sabiendo que había desatado una tormenta que no podía controlar. El aire crepitaba por la tensión mientras yo permanecía allí, con el corazón acelerado. La mirada de David me fulminó con la mirada, llena de dolor y rabia. Mark se inclinó hacia mí, sonriendo con suficiencia, claramente disfrutando del caos. Me sentí como un peón en su juego perverso. ¿Por qué enviarías esto? La voz de David rompió el silencio, áspera y conmocionada. Quise explicarlo, pero las palabras se me quedaron. Creía que estaba demostrando mi valía, pero solo estaba arruinando las cosas sin darme cuenta. Pensé que así le demostraría a mi mamá que soy lo suficientemente buena, balbuceé finalmente, con la voz temblorosa. El rostro de David se ensombreció, la decepción me golpeó como una bofetada. Había cruzado una línea y ahora el arrepentimiento me invadía como una ola. Mark se acercó, disfrutando de mi dolor. Te has metido con la gente equivocada, cariño, se burló. Sus palabras me provocaron escalofríos. Me sentí atrapada en su red. Cuando David dio un paso atrás, la realidad lo golpeó con fuerza. Había traicionado a alguien que me quería. Mi plan para manipular la situación había fracasado. Quise acercarme y disculparme, pero sentí que era demasiado tarde. Sentí un nudo en el estómago. Era hora de confesar. Ya no podía esconderme. Había lastimado a David y necesitaba enfrentarlo. Tenía que explicarle lo que hice. Pensé en cómo las confesiones a menudo implican ser honesta y vulnerable. Sabía que tenía que mostrarle mis verdaderos sentimientos. Vi a David en un banco del parque, con aspecto perdido. Mi corazón se aceleró al acercarme. El peso de mis acciones se sentía como una mochila pesada. David, dije con voz temblorosa. Lamento mucho lo que hice. Envié esa invitación para demostrarte algo, pero nunca pensé que te haría daño. Entrecerró los ojos, la ira se reflejó en su rostro. No lo pensaste, espetó. ¿Jugaste con mis sentimientos para impresionar a tu madre? Tragué saliva, sintiendo que la vergüenza me invadía. Pensé que le demostraría que soy lo suficientemente bueno. Pensé que me haría más fuerte. David negó con la cabeza, con incredulidad en el rostro. No tienes que demostrarle nada a nadie. Eres suficiente tal como eres. Las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos. En ese momento, comprendí la verdad. Tenía que reconocer mis errores y afrontar mis miedos. Tenía que encontrar la manera de recuperar su confianza. No sería fácil, pero estaba lista para intentarlo. El arrepentimiento me pesaba como una mochila pesada. Desde que envié la invitación de boda, sentía que llevaba una piedra gigante. Creí que podía demostrar que era lo suficientemente buena, pero en cambio, arruiné algo hermoso. Mis decisiones me atormentaban, hundiéndome en una tristeza aún mayor. Ansiaba perdón, tanto de David como de mí misma. Este viaje para encontrar mi autoestima dio un giro sombrío. Todo cambió entre nosotros y apenas hablamos. Vi el dolor en los ojos de David. Me rompió el corazón. Nunca quise lastimarlo. Enfrentar mis miedos fue más difícil de lo que pensaba. Había traicionado a alguien que creía en mí. Intenté escapar de mis sentimientos saliendo con amigos y manteniéndome ocupada. Pero nada funcionó. El peso de mis errores me perseguía a todas partes. Me sentía estancada, como en un juego que no podía ganar. Reconstruir la confianza parecía imposible, sobre todo porque sabía que había hecho algo irreversible. Cada día, repasaba ese momento en mi cabeza, deseando poder volver atrás y cambiarlo. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto?, pensaba,
anhelando una oportunidad para enmendar las cosas. El arrepentimiento puede enseñarte mucho, pero también se siente como estar atrapado en una jaula. Necesitaba ser libre. Esperaba que algún día David encontrara en su corazón la fuerza para perdonarme también. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó David finalmente un día. Podía oír el dolor en su voz. Pensé que ayudaría, tartamudeé, sintiendo la culpa crecer en mi pecho. Pero solo me hizo daño a mí, dijo dándose la vuelta. Mientras repasaba mentalmente las palabras amenazantes de Mark, un escalofrío me recorrió la espalda. Te has metido con la gente equivocada, cariño. Esto es solo el principio, había dicho, y sentí como una nube oscura sobre mí. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de cómo lo había torcido todo. Mark no solo estaba furioso, era realmente peligroso. Miré a David, de pie a pocos metros de distancia, con el rostro lleno de dolor y confusión. ¿Cómo había llegado tan lejos? Pensé que enviarle esa invitación le demostraría a mi madre que era fuerte, pero ahora me sentía débil y atrapada. David no se merecía este desastre que había creado. Los ojos de Mark brillaban con una alegría siniestra al observar el caos. Era evidente que le encantaba, que disfrutaba de cómo mi error había puesto a David en mi contra. Cada segundo parecía un desastre a cámara lenta. Quería gritar, explicarlo todo, pero me quedé allí, paralizada por mis propias decisiones. La verdad me golpeó como un puñetazo, había abierto una puerta que no podía cerrar. Ver el dolor de David me revolvió el estómago. Había traicionado a alguien que me quería, y ahora Mark estaba listo para vengarse. Me sentía desesperada, sabiendo que había jugado con fuego y que estaba a punto de quemarme. El peligro aumentaba, y no estaba segura de poder afrontar lo que venía después. ¿Por qué harías esto?, preguntó finalmente David, con voz temblorosa. Pensé que ayudaría. Grité, pero mi voz se sentía débil. Mark rió, un sonido cruel que resonó en mis oídos. ¿Ayuda? Solo has empeorado las cosas. Mi corazón se hundió. La música se detuvo y las risas se convirtieron en susurros nerviosos. Sentí que la noche me aplastaba como un peso. Estaba atrapada en un torbellino de sentimientos. Lo que se suponía que sería una boda feliz se convirtió en una escena de traición. Mi corazón se aceleró al ver a David alejarse, con el rostro deformado por el dolor y la ira. Me golpeó fuerte, nunca pensé que mi decisión de enviar esa invitación llevaría a esto. La sonrisa petulante de Mark me vino a la mente. Pensé que sería un truco divertido, una forma de demostrar que era mejor. Pero ahora, había desatado un caos que lo destrozó todo con David. Cada susurro a mi alrededor me recordaba mis errores. Había jugado con la confianza, y ahora me ahogaba en el arrepentimiento. Miré a mi alrededor. Todos los demás estaban felices, pero su alegría parecía lejana. Mi propia risa parecía falsa. Quería gritar y retractarme de lo que había hecho, pero sabía que era demasiado tarde. La traición que inicié era profunda, y el dolor era real. Estaba atrapado en mi propia red de mentiras, y la oscuridad de la noche me envolvía. No puedo creer que hayas hecho esto, resonó la voz de David, aguda y hiriente. ¿Cómo pudiste traicionarme? Pensé que sería divertido, balbuceé, con el corazón encogido por el pánico. No pretendía que llegara tan lejos. ¿Diversión? ¿Crees que esto es divertido?, gritó, con los ojos encendidos de ira. Lo has arruinado todo. Sentí las miradas de la multitud sobre mí, juzgándome, susurrando. Había causado un desastre, y ahora estaba solo, sofocándome bajo el peso de mis decisiones. Esta noche me perseguiría para siempre, no por la celebración, sino porque marcó el comienzo de mi caída. Había jugado con fuego, y ahora estaba quemado. Aunque quería olvidar, los recuerdos no me abandonaban. Flotaban en el aire como nubarrones, haciendo que cada día fuera más pesado.
Me senté en mi habitación, rodeado por los ecos de mis decisiones, sintiéndome atrapado en una tormenta de emociones. David y yo no hablábamos, y el silencio era como un grito. La traición era como un peso en el pecho, aplastando cualquier posibilidad de que las cosas mejoraran. No dejaba de pensar en el momento en que le envié esa invitación. En aquel entonces, parecía inocente, una forma de demostrar mi fuerza. Ahora, se sentía como un cuchillo que cortaba la confianza que teníamos. Quería acercarme, disculparme, explicarle que nunca quise hacerle daño. Pero el miedo me lo impedía. ¿Y si no podía perdonarme? Todos los días pasaba por el parque donde solíamos reír y compartir secretos. Ahora, se sentía vacío y frío. Extrañaba su risa y el brillo en sus ojos al hablar. Estaba atrapada en mi silencio, prisionera de mis propios errores. No puedo seguir viviendo así, pensé. Quería liberarme de esta jaula emocional. Deseaba una oportunidad para hablar, para demostrarle que era más que mis tonterías. Pero el silencio solo nos distanciaba aún más, dejándome sintiéndome más sola que nunca. De repente, mi teléfono vibró. Era un mensaje de David. Necesitamos hablar. Mi corazón se aceleró. Esta era mi oportunidad. Rápidamente respondí, bueno, ¿dónde? Nos vemos en el parque, respondió. Cuando llegué, el corazón me latía con fuerza. David estaba allí, con los brazos cruzados y la mirada seria. ¿Por qué enviaste esa invitación?, preguntó con voz cortante. Pensé que te ayudaría, dije con voz temblorosa. Nunca quise hacerte daño. Sí, lo hiciste, replicó él, con la ira reflejada en sus ojos. Me traicionaste. Lo sé y lo siento. Supliqué, acercándome. Por favor, solo escucha. Dudó un momento, su expresión se suavizó un instante. ¿Por qué debería? Porque me importa, dije con la voz entrecortada. Quiero arreglar esto. Apartó la mirada, el silencio se hizo pesado entre nosotros. Pero entonces, algo cambió. Puedes empezar por ser sincero, dijo, mirándome fijamente. Se acabaron los juegos. Asentí, con la determinación a flor de piel. Esta era mi oportunidad de arreglar las cosas. Lo prometo. Solo dame una oportunidad. David me observó un buen rato y luego suspiró. Bien. Pero esta es la última vez. Atormentada por mis errores, sentía que nunca recuperaría la confianza de David. Sentía un gran peso en el corazón y estaba atrapada en un círculo vicioso de inutilidad. Quería demostrarle que era lo suficientemente buena, pero lo único que conseguí fue herir a la persona que más me importaba. La invitación a la boda de Mark se suponía que iba a ser atrevida, pero se convirtió en algo siniestro, como un chantaje emocional. Cada vez que pensaba en ese momento, me sentía más perdida. La decepción de David me golpeó fuerte. Creía ser fuerte, pero por dentro, me desmoronaba. Podía ver su dolor, y era igual al mío. No quería ser alguien que jugara con los sentimientos, pero aquí estaba, enredada en mis malas decisiones. La voz de mi madre resonaba en mi cabeza, no eres lo suficientemente buena. Cuando David recibió la invitación, quise gritar y retirarla. Ansiaba desesperadamente una oportunidad para enmendar las cosas, pero sabía que debía afrontar lo que había hecho. Debía encontrar la manera de demostrarle a David que podía cambiar, que podía ser mejor. Pero ¿cómo podía hacerlo si ni siquiera creía en mí misma? Me encontraba en una encrucijada, sabiendo que debía escapar de esta oscuridad antes de que me devorara por completo. David, metí la pata, grité un día, casi a punto de estallar de arrepentimiento. Nunca quise hacerte daño. Me miró dolido y enojado. Entonces, ¿por qué enviaste esa invitación? Fue como una bofetada. Pensé que demostraría que estoy pasando página, dije, con las palabras desbordadas. Pero ahora veo que solo empeoró las cosas.
Negó con la cabeza, con la decepción grabada en el rostro. Tienes que descubrir qué quieres de verdad. Esto no es un juego. Sentí la verdad en sus palabras como un cuchillo. No quiero jugar, solo quiero que vuelvas. Demuéstralo, dijo, con una mirada feroz. Demuéstrame que puedes ser mejor. Las acciones hablan más que las palabras. Asentí, con la determinación ardiendo en mi interior. Tenía que encontrar la manera de demostrar que podía cambiar, de luchar contra la oscuridad que amenazaba con consumirme. Era hora de romper este ciclo de traición y manipulación, y tal vez, solo tal vez, podría ganarme la confianza de David una vez más. Encontrar a David de nuevo se sentía como una oportunidad que realmente necesitaba. No lo había visto desde el desastre de la boda, y la culpa me pesaba como una roca. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia él, con una mezcla de miedo y esperanza arremolinándose en mi interior. Este era mi momento de afrontar el desastre que había creado. David estaba sentado solo en un banco del parque, con la mirada perdida. Pude ver el dolor en sus ojos, y a mí también. Respiré hondo, era como caminar por la cuerda floja. Tenía miedo de caerme. Me acerqué, listo para explicarle. David, dije con voz temblorosa, metí la pata. Enviar esa invitación fue mi forma de demostrarle a mi madre que soy fuerte, pero en cambio te lastimé. Las palabras salieron a borbotones, crudas y sinceras. Necesitaba que viera que no era mi intención lastimarlo. Se giró hacia mí, con la mirada firme pero llena de decepción. No pensaste en mí para nada, dijo en voz baja. La tensión era densa, como una tormenta formándose entre nosotros. Tragué saliva con fuerza, conteniendo las lágrimas. Quería extender la mano, arreglar lo que estaba roto, pero sabía que no sería fácil. La confianza estaba destrozada, y tendría que trabajar duro para reconstruirla. El camino por delante parecía difícil, pero estaba lista para intentarlo. Por favor, David, supliqué. Quiero arreglar las cosas. Haré lo que sea necesario. Me miró fijamente, con el rostro endurecido. Dices eso ahora, pero ¿de verdad puedo volver a confiar en ti? Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sentí el peso de mis errores. Te lo demostraré, insistí con voz firme. David suspiró, su expresión se suavizó un poco. No será fácil. Confiar lleva tiempo. Lo entiendo, respondí, con la determinación creciendo en mi interior. Lucharé por nosotros. Al cruzarnos miradas, supe que esta era una batalla que valía la pena librar. Pero también sabía que había nubarrones sobre nuestro amor. ¿Surgiríamos más fuertes o las sombras nos engullirían por completo? Solo el tiempo lo diría. Sentí un nudo en el estómago mientras caminaba hacia el parque. Había hecho algo terrible y necesitaba arreglarlo. David estaba sentado solo en un banco, y mi corazón latía con fuerza. Esta era mi oportunidad de pedirle perdón. Respiré hondo y me acerqué a él. Tenía las manos sudorosas, pero seguí adelante. David, lo siento mucho, le solté. Metí la pata. Envié esa invitación para hacerte daño, y lamento haberlo hecho. Me miró con los ojos llenos de tristeza. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó con voz temblorosa. Pude ver el dolor que le causé, y fue como un puñetazo en el estómago. Pensé que mi madre se sentiría orgullosa, pero solo empeoró todo, confesé. Quiero arreglarlo. Intento ser mejor persona. David suspiró, y me di cuenta de que seguía dolido. Va a llevar tiempo, respondió en voz baja. Sabía que tenía razón. Había roto su confianza, y ahora tenía que recuperarla. Asentí, lista para afrontar lo que fuera necesario. Nos sentamos en silencio y sentí un atisbo de esperanza. Quizás si me esforzaba lo suficiente, podría encontrar la manera de volver con él. Solo necesitaba demostrar que había cambiado, que no era la misma persona que lo había lastimado. Sentada junto a David,
sentí un nudo en el estómago. Lo había lastimado, y era hora de afrontar las consecuencias. Tenemos que hablar, dije con voz temblorosa, pero decidida. Había cometido un error, y lo sabía. Reconstruir nuestra relación sería difícil, pero estaba lista para intentarlo. No puedo olvidar lo que pasó, respondió David con voz tensa. Pude ver el dolor en sus ojos, y me dolió. Tenía que asumir la responsabilidad de mis actos, sin importar cuánto doliera. Lo siento por todo, dije con el corazón latiéndome con fuerza. Sé que he dejado que mis inseguridades me controlen. Se cruzó de brazos, sin estar listo para perdonar. ¿Cómo puedo volver a confiar en ti?, preguntó con una mirada penetrante. Sabía que debía demostrarle que hablaba en serio sobre el cambio. Hablemos. Quiero saber cómo te sientes, le animé, esperando que se abriera. El aire estaba cargado de tensión mientras permanecíamos en silencio un momento. Podía sentir el muro que nos separaba, pero estaba decidido a derribarlo. Metí la pata, dije con voz firme. Quiero arreglar esto. Haré lo que sea necesario. David suspiró, aún inseguro. No es tan fácil, respondió. Sabía que tenía razón. La confianza era difícil de reconstruir. Lo entiendo, dije, acercándome más. Pero podemos superar esto juntos, paso a paso. Apartó la mirada, con expresión contradictoria. Lo había traicionado, y el peso de mis acciones flotaba en el aire. Tienes que demostrarlo, dijo finalmente, suavizando un poco el tono. Necesito ver un cambio real. Lo haré, prometí, con un atisbo de esperanza. No dejemos que esto nos destruya. Creo que podemos empezar de cero. Mientras hablábamos, sentí que la oscuridad se disipaba un poco. No sería fácil, pero estaba lista para luchar por nosotros. Me aferré a la creencia de que el amor podía renacer, y con cada palabra, dábamos un pequeño paso hacia un nuevo comienzo. Cada vez que hablaba con David, me impactaba profundamente lo mucho que necesitaba aprender sobre el amor y la confianza. Pensé que estaba haciendo lo correcto al enviar esa invitación, pero vaya si me equivoqué. En lugar de defenderme, lastimé a alguien que realmente me quería. Fue un trago difícil de tragar. El amor no es un juego, es un asunto serio. Me di cuenta de que mis acciones demostraban que tenía mucho que aprender sobre la fuerza. Mis inseguridades me impulsaron a tomar decisiones que solo me causaron dolor. En lugar de afrontar mis problemas, arremetí, pensando que me haría sentir mejor. Pero solo me hizo sentir más pequeño y solo. Tuve que despertar y afrontar la realidad. Las palabras de mi madre me habían dominado durante demasiado tiempo. Me esforzaba demasiado por impresionarla en lugar de creer en mí mismo. Fue necesaria esta dolorosa lección para comprender que mi valor no se basa en lo que piensen los demás. Ahora lo entiendo, la confianza es delicada. Necesito construirla, no destruirla. Al recordar mis errores, sé que la verdadera fortaleza reside en reconocer mis errores y aprender de ellos. Quiero crecer y ser una mejor persona capaz de afrontar los desafíos con amabilidad. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó David con voz temblorosa. Pensé que me estaba defendiendo, respondí, sintiendo la culpa inundando mi pecho. Defenderte o alejarme, respondió con los ojos llenos de dolor. Tenía que admitirlo. Metí la pata y ahora afrontaba las consecuencias. Esperaba aprender de esto y salir fortalecido. Esta era mi oportunidad de luchar por la confianza y demostrar que podía ser mejor. Sabía que tenía que enfrentar a David. El corazón me latía con fuerza al verlo solo en un banco del parque, con aspecto triste y perdido. Me sentí fatal por lo que había hecho. Había cometido un grave error. David, dije con voz temblorosa. Cometí un gran error. Enviar esa invitación estuvo mal. Pensé que le demostraría a mi madre que podía defenderme, pero en cambio te lastimé. Su mirada era fría, llena de ira y decepción. Sentí que la distancia entre nosotros crecía, como una nube oscura.
Nunca quise hacerte daño, dije rápidamente. Solo quiero arreglar esto. Te extraño. Nos extraño. Me miró y, por un instante, creí ver una chispa de esperanza en sus ojos. ¿De verdad lo dices en serio?, preguntó en voz baja, pero la duda persistía en su voz. Sí. Quiero que volvamos a estar juntos. Podemos aprender de esto y hacernos más fuertes. David respiró hondo, pensando profundamente. El silencio se hizo pesado entre nosotros. Necesitaba que viera que podía mejorar. Juntos, podríamos sanar, pero él también tendría que desearlo. ¿Podemos realmente avanzar?, preguntó finalmente, con su voz apenas por encima de un susurro. Asentí, desesperada por que me creyera. Podemos arreglarlo. Solo dame una oportunidad. Esperé, con el corazón acelerado. Quería extender la mano, tomar la suya, pero me contuve. El miedo a perderlo de nuevo era como una sombra oscura que se cernía sobre nosotros. ¿Volvería a confiar en mí?